¿Qué pasó, Jimena? Me preguntaba. Qué vergüenza con esa niña que alguna vez fui, que tenía tantos sueños, esa niña pequeña que creía en Dios, que quería cambiar el mundo. Muchos dirían que mi vida ha sido muy dura. Después de todo, mi hija murió cuando tenía 15 años. Y contrario a morirme también, o abandonarme, la gracia de Dios me tiene en pie y es la que me ha permitido descubrir cosas que de pronto, si esto nunca hubiera pasado, jamás las podría comprender. Son las cosas del cielo y siento que ese poder siempre ha estado en mí y también está en ustedes. Es un poder inexplicable, no se puede hablar de él con la razón. Es el poder que nos hace a todas llamarnos valientes. Llegó el momento de aprender a vivir, o como yo digo, de reaprender a vivir. Era el 24 de febrero, me desperté en mi cama, abrí los ojos y no era una pesadilla. Gaby había muerto. Recuerdo literalmente que me senté en el inodoro en el baño y cogí el celular y tenía muchos mensajes, muchos, yo así pasaba. Y le contesté a alguna persona al azar y le puse no quiero saber nada. Y cerré el WhatsApp. Me miré en el espejo y era yo, pero era la imagen de una mujer marchita, opaca, ojerosa, con la tristeza más profunda que alguien puede sentir. Me volví a mirar y reventé en llanto. Y era curioso porque yo me miraba llorando en el baño. Me veía tan fea. Me sentía despreciada por mí misma. Una mujer que casi cumplía 42 años, y digo casi, pues a los 2 días, 3 días de ese día era mi cumpleaños. Una fracasada me sentía. Una mujer que dejó morir a su hija, un fiasco, una escoria humana. Más valor tenía la mierda en el fango. Así me sentía. ¿Qué pasó, Jimena? Me preguntaba. Qué vergüenza con esa niña que alguna vez fui, que tenía tantos sueños, esa niña pequeña que creía en Dios, que quería cambiar el mundo. Ahora era solo una mujer muerta en vida. El cuerpo de mi hija en medicina legal. Pues inmediatamente pasó todo. Su papá, desde Estados Unidos, que iba a llegar ese día 24 de febrero, pidió que se realizara una autopsia porque no entendíamos qué era lo que había pasado. Una niña completamente sana entra por un dolor de estómago a la clínica y muere. No entendíamos qué faltó, qué falló, quién cometió el error. ¿Fallé yo? Me lo pregunté millones de veces. ¿La dejé morir yo? ¿Por qué me fui a la casa a cambiarme y a sacar a las perras? Tanto que la cuidé toda su vida. Ese día comenzó la pesadilla. En mi casa estaba mi mamá. Pronto llegaría mi hermana con mis sobrinas. En unas horas ya el apartamento estaba lleno de gente. Toda mi familia, todos hablaban, yo solo escuchaba ruido. En la tarde del 24 llegó el papá de Gaby. Al vernos nos abrazamos, gritamos, lloramos. Incansablemente en medio del llanto yo le pedía perdón, le decía perdón, perdóname, perdóname. Y él me decía que me calmara, que no era mi culpa. Todavía a veces quisiera pedirle perdón, aunque ya entendí que no es mi culpa. Quisiera pedirle perdón por lo sucedido, porque me duele el dolor que yo sé que él siente. Lo que vino después se puede denominar como los días de una gran pesadilla que no se la deseo a nadie. Comencé a tener ataques de ansiedad casi a diario. Pensaba que me iba a dar un infarto, insomnio, citas con la psicóloga, llanto intenso a diario. Y por su parte,
el papá de Gaby comenzó a hacer un proceso legal en contra de la clínica. A las 2 semanas más o menos, la psicóloga comenzó a hablarme de la importancia de la terapia, de la escritura. Ella me decía, saca todo lo que tienes y escríbelo. Coge un cuaderno y empieza a escribir. Los primeros pensamientos que tengas, incluso si quieres, hazle cartas a Gabriela. Como yo la contemplaba tanto desde que nació y le tomaba tantas fotos, un día me puse a escribir y a escribir y empecé a mirar fotos de ella en el celular y me provocó lo que había escrito ponerlo en mi red social, en Instagram, y poner la foto de ella. Y me sentí bien porque cuando terminé de hacer esa publicación empezaron a escribirme personas que me seguían, a llegar otras personas nuevas, a escribirme que me daban las gracias por cómo yo me había expresado. Varias mamás me decían que se sentían solas, que solas en el mundo porque uno siente mucha soledad cuando esto pasa. Y me empecé a sentir un poquito bien, empecé a sentir que servía aún para algo en este mundo. Y comencé a ver como un rayito de sol, de esos que se atraviesan así entre los árboles cuando el sol está detrás, entre las hojas, y me empezó a hacer sentir motivada y con algo de esperanza. Entonces comencé a hacerlo más y más. Comencé a escribir y comencé a recibir los mensajes y a interactuar también con esas otras, en su mayoría mamás, que también me escribían. Y entonces apareció la fe. En la iglesia, en la comunidad en la que les conté que había ingresado en el 2022, luego de haber llevado a Gabriela, estuve rodeada de mucho amor y entendí definitivamente que sí necesitaba estar en ese lugar para el momento que vendría en mi vida y que ya seguramente estaba escrito. Y para sustentar esto que digo, que ya ese momento estaba escrito, pues quiero ir a la Biblia y quiero leerles Salmo 139:16, y dice en una de sus tantas versiones: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139:16. Con esta palabra me aferré al pensamiento de que el día de la partida de mi hija al cielo ya estaba escrito, que no era mi culpa, que no era la culpa de nadie, que Dios así lo había dispuesto. Por alguna razón que yo voy a entender mucho más adelante cuando esté cara a cara frente a Dios, ese día ya estaba escrito. En mi humanidad, quiero decirlo, contemplé varias veces quitarme la vida. Una de esas veces estaba en Barranquilla, en el balcón del apartamento de mi mamá, que es un 7º piso, y miré hacia abajo y dije, todo sería más fácil si me lanzo, ya, y se acaba. No resistí a veces tanto dolor, pero no fui capaz. Yo soy cobarde, siempre lo he dicho, porque no soy capaz de hacerlo, pero era un dolor muy intenso de vivir aquí sin mi razón, sin mi pedacito, sin mi muñeca. Pero la fe, con esa palabra que les acabo de contar, abrió otro ángulo en mi cabeza, como si se hubiera abierto una compuerta en mi cerebro y expandió mi mente. La fe me hizo saber que todo lo que tengo que entender está de la mano de Dios, incluso lo que no puedo controlar, que yo no estoy en control. Dios es el que está en control. Con Dios y con la fe he entendido que aquí, en este plano, esto que estamos viendo ahora no es definitivo. Esto es como una preparación, porque nuestro destino definitivo es la vida eterna, donde ya llegó ella y en donde me voy a encontrar con ella. Que aquí hay muchas tribulaciones siempre, tenemos muchos dolores y muchas situaciones que tienen resultados opuestos a lo que nosotros esperamos, y que la única forma de atravesarlas es con Dios. Comencé a disciplinar mi ansiedad y comenzó a llegar menos frecuente. Yo hice una tregua con la ansiedad porque fueron muchas noches desvelada en las que llegaba hasta el escalofrío, me tenía que bañar con agua hirviendo porque sentía ya, me voy a morir. Y porque la explicación es que el cerebro colapsa cuando busca a ese ser querido que no lo ve. Por eso llega la ansiedad. Comencé a abrir los ojos de mi alma para apartarme de todo eso
y empecé a entender que tenía que de verdad emprender un propósito aquí en esta vida, el tiempo que Dios me quiera seguir teniendo acá. Y ese propósito tiene que ver con servir, con amar, con ayudar, con esperar en Dios, con obrar bien. Y sobre todo aprendí que puedo amar a mi hija a pesar de que ella ahora vive en el cielo, yo la puedo seguir amando. No la tengo físicamente, no la puedo abrazar, no la puedo ver, no puedo hablar con ella, pero cuidándome a mí y ejerciendo mi propósito es un lenguaje de amor hacia ella, porque ella sí me puede ver y ella quiere que yo esté bien porque me ama, aún me ama, aunque no viva aquí en este plano. Esta es una historia, como pueden ver, como cualquier otra, no tiene nada extraordinario porque todos hemos tenido dolores en nuestra vida. Una historia que tiene momentos duros, pero que también tiene momentos felices, pero que sobre todo me ha enseñado a ser valiente. Soy valiente, pero tú también puedes ser valiente. Piénsalo.